Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hampa Bruta, el canal donde exploramos las historias más ocultas, complejas y sorprendentes del crimen organizado. Aquí no celebramos la violencia ni glorificamos los actos ilícitos, sino que desentrañamos con objetividad y rigor periodístico las trayectorias que han marcado un antes y un después en la historia de los grupos criminales y el crimen organizado. En este episodio nos adentramos en un terreno pocas veces recorrido con profundidad, el de las mujeres que han escalado hasta las cúpulas del poder criminal en América Latina. Durante décadas, la narrativa sobre el crimen organizado ha estado dominada por figuras masculinas, los cabecillas visibles, los rostros del terror, los nombres que llenan titulares. Sin embargo, tras el telón, lejos de los reflectores, ha existido otra red de poder mucho más sigilosa, compuesta por mujeres que, lejos de limitarse a ser acompañantes o víctimas colaterales, dirigieron operaciones millonarias, coordinaron rutas internacionales y desataron una violencia que rivaliza con la de sus contrapartes masculinas. Y recuerda, si estas historias te atrapan tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, compartir este video y dejar tu comentario. Eso nos impulsa a seguir investigando y contando estas tramas reales con el rigor que merecen. También puedes unirte como miembro del canal para apoyar directamente este proyecto. Y antes de comenzar, déjanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? ¿Y crees que hay alguna historia femenina del crimen que aún no se ha contado? Nos encantará leerte. Y ahora sí, acompáñanos a descubrir la historia real de las patronas del silencio, las mujeres que ascendieron en las sombras del crimen organizado y cambiaron las reglas sin que el mundo se diera cuenta. La detención en 2022 de Erlinda Bobadilla, alias La Chinda, en Honduras, sacudió los cimientos del relato habitual. Esta mujer, con 61 años en el momento de la detención, no era una figura decorativa ni una heredera improvisada. Era la presunta líder del clan Montes Bobadilla, uno de los grupos criminales más activos en el transporte de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Su caso reveló una constante. Las mujeres que alcanzan la cúspide del crimen organizado lo hacen sorteando no solo las reglas del delito, sino también los estigmas del género. Deborah Bonello, periodista británica radicada en América Latina, dedicó años a estudiar este fenómeno. Su investigación, publicada en el reportaje Las Patronas, desmonta estereotipos profundamente arraigados. Las mujeres no ingresan al mundo delictivo solo por obligación o coerción. En muchos casos, lo hacen por ambición, adrenalina o búsqueda de estatus. Algunas, como Luz Fajardo Campos, alias La Comadre, tenían estudios universitarios y oportunidades legítimas. Otras, como Sebastiana Cotón, alias Tana, provenían de contextos rurales y de pobreza extrema. Pero todas compartían algo en común: una capacidad operativa notable y una voluntad férrea de ascender en estructuras dominadas por la violencia. Históricamente, la imagen de la mujer en el crimen organizado ha estado confinada a los márgenes: la amante, la madre, la víctima. Incluso cuando se les reconocía cierto poder, los apodos eran diminutivos o peyorativos: la narcomami, la reina del sur, la patrona. Jamás se ha hablado del narcopapi o del rey del norte. Esta desigualdad narrativa ha servido, en parte, como camuflaje. Muchas de estas mujeres operaban a plena vista, invisibles para las autoridades y subestimadas por sus propios aliados. Digna Valle, alias Doña Digna, por ejemplo, lideraba con mano firme el clan de los Valle en Honduras. Desde el pequeño pueblo de El Espíritu, presuntamente coordinó durante años el envío de toneladas de polvo blanco hacia Estados Unidos. Fue una de las figuras más influyentes de la región, al punto que, según testigos en juicios federales, el mismísimo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, habría visitado su localidad en varias ocasiones. Su historia no era un secreto en el departamento hondureño de Copán. Sin embargo, durante años fue tratada como un personaje secundario,
hasta que su detención en 2014 reveló la magnitud de su influencia. Fue clave en la caída de su propia organización, al colaborar con las autoridades estadounidenses. Pero Digna no es un caso aislado. En los bordes geográficos de Guatemala y El Salvador, otra figura ganaba notoriedad. Marixa Lemus, conocida como la Patrona o incluso como el Chapo de Guatemala, protagonizó 2 fugas de prisión que la convirtieron en una figura legendaria. Su historia está marcada por tragedias familiares, atentados políticos, acusaciones cruzadas y un entorno violento donde consolidó su propio enclave criminal. Su capacidad para movilizar recursos, desafiar al sistema penitenciario y posicionarse como figura de poder no fue producto del azar, sino del profundo conocimiento de cómo operaban las redes locales en su territorio. Si bien no existen documentos oficiales que confirmen un control político directo, múltiples fuentes periodísticas e investigaciones apuntan a que la familia de Marixa Lemus tenía una presencia influyente en Moyuta. Ella operaba en una zona estratégica para el tráfico transfronterizo. Aunque no se puede asegurar su intervención directa en elecciones, su entorno ocupó cargos públicos clave. Su red fue señalada por secuestro, homicidio y vínculos con operaciones ilícitas. La región donde actuaba forma parte de una de las rutas más utilizadas para el tránsito de cargamentos hacia México y Estados Unidos. En muchos casos, la violencia ejercida por estas mujeres no solo iguala la de los hombres, sino que en ocasiones la supera. No se trata de una cuestión de género, sino del entorno que las rodea. Para imponerse en estructuras históricamente dominadas por varones, muchas de ellas recurrieron a una brutalidad estratégica, ya sea simbólica o directa. Como explica la periodista Débora Bonello, quien ha investigado este fenómeno durante años, parece que, en general, las mujeres tienen menos ganas de llamar la atención. Esta tendencia a operar en un perfil más discreto, según señala Bonello en entrevistas, les permite mantener el control sin exponerse públicamente, a diferencia de figuras como el Chapo Guzmán, cuya notoriedad terminó convirtiéndose en una vulnerabilidad. En esta historia documental, recorreremos el ascenso y caída de algunas de las figuras más relevantes del crimen organizado lideradas por mujeres. Nombres que el tiempo quiso silenciar, pero cuyas acciones dejaron huella en las rutas del tráfico de sustancias ilegales, en las estructuras financieras ilícitas y en los equilibrios políticos de países enteros. Lo haremos sin romanticismo ni exageraciones, con precisión y neutralidad, como exige el periodismo y como merece la audiencia de El Hampa Bruta. La historia de Marixa Lemus, la Patrona, refleja con crudeza cómo el crimen organizado y la política local pueden entrelazarse. En Moyuta, Guatemala, su nombre simbolizaba un poder paralelo. Su hermano Magno llegó a ser alcalde y su hermana Mayra aspiró al mismo cargo antes de ser asesinada junto a 7 personas en un violento atentado. Marixa no fue una figura pasiva. Fue acusada de orquestar represalias y participar en una guerra política. Presuntamente apoyó campañas, enfrentó atentados y sobrevivió a dramas familiares, como el asesinato de su hija Jennifer en 2006, mientras consolidaba control territorial sobre una ruta clave de tráfico entre Guatemala y El Salvador. Al sur, en las montañas que separan Guatemala de México, emergía otra figura implacable, Sebastiana Cotón Vázquez, alias La Tana. Su historia tiene tintes casi cinematográficos. Nacida en Malacatán, San Marcos, una zona agrícola marcada por la pobreza y la violencia, Sebastiana logró algo que pocos imaginarían: transformarse en una de las principales articuladoras del tráfico transfronterizo. Sin estudios formales ni red de protección política visible, construyó su reputación a base de riesgo, intimidación y lealtades estratégicas. Tras la muerte de su pareja, un traficante local asumió el control de la operación y no tardó en aliarse con los hermanos Lorenzana, una de las organizaciones más temidas del país. Su relación con ellos no era de subordinación, sino de mutua dependencia.
Cotón dominaba los cruces fronterizos y tenía contacto directo con compradores mexicanos. Pero más allá del negocio, su carácter forjó su leyenda. Relatos de su entorno describen episodios donde, sin respaldo armado, se presentaba en casas controladas por grupos rivales a exigir respuestas por cargamentos robados. Se cuenta que, en una ocasión, en 2008, fue rodeada por más de 100 hombres armados. Ella era la única mujer. No disparó ni huyó. Su audacia no solo le salvó la vida, sino que fortaleció su influencia. En 2014 fue extraditada a Estados Unidos y colaboró con la justicia para obtener una sentencia reducida. Salió en libertad en 2019, pero su legado en las rutas de tránsito entre Centroamérica y México sigue siendo recordado con mezcla de miedo y respeto. En paralelo, emergía una figura más sofisticada en las sombras, Marjorie Chacón Rosell, conocida como la Reina del Sur. Originaria de una familia de clase media, nació en el departamento de Santa Rosa, Guatemala, específicamente en la aldea El Serinal, del municipio de Barberena. Estudió psicología antes de introducirse en el crimen organizado. A diferencia de otras jefas vinculadas a la violencia directa, ella se confirmó como una experta en blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la identificó como una de las traficantes más prolíficas y lavadoras de dinero más activas en Centroamérica, moviendo miles de kilos de cocaína y decenas de millones de dólares al mes. Su red operaba en Guatemala, Honduras, Panamá y facilitaba envíos hacia México y Estados Unidos. En 2014 se entregó en Miami, luego de que la OFAC la señalara en 2012 y colaboró con la justicia después de declararse culpable, lo que derivó en la condena de los hermanos Lorenzana y obtuvo una sentencia reducida. Aunque sus vínculos operativos eran sensibles y de gran escala, su historia nunca alcanzó la misma notoriedad pública. Como señala Bonello, Chacón es una mujer sofisticada, educada y eficaz, un perfil que no encaja en las narrativas sensacionalistas y quizás por eso permaneció oculta. El caso de Guadalupe Fernández Valencia representa una pieza clave para entender el rol femenino en las cúpulas del crimen organizado. Originaria de Michoacán, emigró indocumentada a Estados Unidos, donde fue arrestada en 1998, cumpliendo una sentencia de 10 años por tráfico de drogas antes de ser deportada en 2007. Tras su regreso a México, se cuenta que se integró al cártel de Sinaloa como lugarteniente directa de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el Alfredillo, hijo de El Chapo. En documentos de la OFAC y el Tesoro de Estados Unidos, se le describe como su principal mano derecha, responsable de logística, rutas y gestión de recursos humanos dentro del grupo. Fue arrestada en Culiacán en 2016, extraditada en 2017 y en 2021 se declaró culpable en Chicago, recibiendo una condena de 10 años. Durante el juicio, sorprendió con un tono de humildad, pidiendo perdón a su familia y destacando su rol maternal. Aunque su trayectoria operativa fue de primer nivel, su figura pública permaneció en la penumbra, opacada por el protagonismo mediático del Chapo y sus hijos. A lo largo de estas décadas, lo que parecía una excepción se ha revelado como una constante. Las mujeres no solo participan activamente en el crimen organizado, sino que también alcanzan, y a menudo conservan, posiciones de liderazgo que influyen en el rumbo de organizaciones enteras. Sus decisiones pueden provocar guerras, establecer alianzas o desmantelar imperios, y sin embargo, sus nombres apenas se pronuncian, a veces por estrategia, otras por prejuicio, pero siempre por una mezcla peligrosa de ignorancia e incomodidad. En los siguientes minutos de este documental, exploraremos casos emblemáticos como el de Luz Fajardo Campos, una abogada sinaloense que dirigió su propia célula criminal, y también abordaremos el mito y la realidad detrás de Griselda Blanco, la viuda negra, así como otras mujeres cuyas vidas han sido llevadas a la ficción, pero cuyas historias reales resultan, en muchos casos, aún más sorprendentes.
¿Conocías previamente a alguna de las figuras que ya hemos mencionado? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos interesa saber desde qué punto del mundo nos acompañas y qué caso te ha impactado más hasta ahora. En los márgenes del estado de Sinaloa, una abogada de familia agrícola se alejaba deliberadamente de los caminos convencionales para adentrarse en el mundo del crimen organizado. Luz Irene Fajardo Campos, alias La Madrina o La Comadre, conocida en expedientes judiciales por liderar su propia célula independiente, representa uno de los casos más complejos y enigmáticos entre las mujeres del crimen organizado en México. No se trataba de una figura tradicional ni de una heredera de poder. Ella eligió voluntariamente participar del negocio ilícito, estableciendo vínculos con proveedores colombianos y operando rutas que atravesaban Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos. A diferencia de otras mujeres que se integraron a organizaciones ya existentes, presuntamente Fajardo Campos dirigió su propio esquema de tráfico internacional hasta 2016, momento en que fue arrestada en Colombia. Su traslado a Estados Unidos coincidió con una tragedia personal, el asesinato de sus 2 hijos, cuyos cuerpos aparecieron desmembrados y calcinados. Aunque no se ha confirmado la autoría, las autoridades consideraron que se trataba de una advertencia para silenciarla. A pesar del dolor, Fajardo se negó a colaborar con la justicia. Fue a juicio y recibió una condena de 22 años de prisión. Lo notable no es solo su frialdad frente al proceso, sino su decisión consciente de no cooperar con la justicia estadounidense. Fajardo se declaró no culpable y fue a juicio, a diferencia de otras jefas como Chacón o Cotón, que obtuvieron beneficios por colaboración. Según se cuenta, su abogado declaró que tras la muerte de sus hijos, su salud mental se deterioró gravemente, describiendo su estado en prisión como un claro reflejo de su sufrimiento emocional. Su silencio no fue señal de debilidad, sino su último acto de lealtad, ya sea hacia su organización o hacia sí misma, una lealtad que aún no está del todo clara. Si el silencio ha sido el escudo de muchas mujeres en el crimen organizado, la visibilidad excesiva ha sido el arma de doble filo para otras. En los márgenes de los años 1970 y 1980 surgió Griselda Blanco Restrepo, apodada La Viuda Negra, la madrina de la cocaína y la Gran Señora. Fundadora de una de las primeras estructuras criminales transnacionales entre Colombia y Estados Unidos, su poder se manifestó con violencia despiadada y tácticas innovadoras. Fue pionera en usar sicarios en moto durante la llamada Guerra de Miami y, según se cuenta, usó menores como correos humanos. Se le atribuyen decenas de asesinatos, algunos provocados por ofensas menores. Pero su brutalidad iba acompañada de una estrategia disruptiva. Era madre de 4 hijos y lideresa de un imperio criminal. Su vida ha sido retratada en múltiples películas, documentales y series, desde Cocaine Godmother hasta la reciente serie Griselda con Sofía Vergara, sirviendo como advertencia de que la violencia no distingue género. Otras mujeres, sin alcanzar el nivel de exposición mediática de Griselda, han sido igualmente influyentes. Enedina Arellano Félix, alias La Narcomami, hermana de los fundadores del Grupo Criminal de Tijuana, es uno de los casos más ilustrativos. Su ingreso a la organización fue progresivo, aprovechando su formación universitaria en contabilidad para fortalecer el componente financiero de la estructura. Fue designada en 2000 como contadora y más tarde lideró financieramente el cártel. Bajo su influencia, el clan modificó su enfoque. Se alejó del uso directo de la violencia y comenzó a operar con mayor sofisticación, priorizando el lavado de activos, la corrupción institucional y la gestión de alianzas. Enedina promovía la intimidación psicológica por encima de la confrontación directa. No obstante, según se cuenta, cuando fue necesario, recurrió a métodos coercitivos severos. Su apodo, La Narcomami, se ha usado con ligereza en algunos medios,
pero en realidad describe a una mujer que supo mantener la cohesión de una organización criminal en momentos de crisis, especialmente tras las muertes y detenciones de sus hermanos. Nunca fue arrestada y su figura permanece difusa entre el mito de la estratega y la leyenda de la mujer que sobrevivió a todos en una estructura dominada por hombres. En otros casos, la visibilidad no fue buscada, sino impuesta por las redes sociales. Claudia Berenice Ochoa Félix, apodada la emperatriz de los Anthrax, es un ejemplo contemporáneo de cómo la exposición mediática puede distorsionar la percepción real de una persona ligada a la criminalidad. Aunque nunca fue procesada judicialmente, sus publicaciones exhibiendo lujos, armas y relaciones con presuntos miembros de los Anthrax la convirtieron en una figura polémica. Murió repentinamente en 2019, oficialmente por sobredosis, pero su muerte sigue rodeada de sospechas. Casos como el de Angie San Clemente Valencia, ex reina del café y modelo colombiana, quien afianzó su fama como narcomodelo en Argentina, donde fue arrestada en 2010 por liderar una red que reclutaba mujeres jóvenes para transportar cocaína entre América del Sur y Europa, ilustran la complejidad del rol femenino en estas estructuras. Fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión, pero tras cumplir parte de su sentencia, fue deportada en 2013 a Colombia. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo. Actualmente se presenta como pastora evangélica y fundadora de una organización social, en un giro radical que ha sido interpretado por algunos como redención y por otros como estrategia de invisibilidad. Estos casos demuestran que el mundo del crimen no encaja en estereotipos. Hay mujeres en el anonimato y otras que usan la notoriedad como escudo, pero todas han roto el molde de un entorno pensado como exclusivamente masculino y refuerzan una constante. El mundo del crimen no se rige por un solo perfil. Hay mujeres instruidas, violentas, frías, carismáticas, reservadas o mediáticas. Algunas eligen el anonimato como estrategia, otras la notoriedad como escudo. Pero todas comparten una realidad. Han desafiado los esquemas tradicionales del crimen organizado, abriendo un espacio que, hasta hace poco, parecía exclusivamente masculino. Estas figuras femeninas han tenido vínculos y representación cultural en libros, series y películas. Vamos a explorar cómo la ficción ha distorsionado, amplificado o ignorado la complejidad de sus vidas, y cómo, a través de la pantalla, el relato de estas mujeres se transforma, a veces en mito, otras en herramienta de crítica, y no pocas veces en objeto de consumo banal. El ascenso de mujeres en estructuras criminales ha tenido una consecuencia inesperada: su transformación en figuras culturales. Desde novelas hasta series internacionales, el relato de estas mujeres ha sido filtrado por la lente de la ficción, a menudo desdibujando la gravedad y complejidad de sus actos. Aunque algunas producciones están basadas en hechos reales, suelen incorporar elementos dramáticos, estéticos o ideológicos que desdibujan la línea entre historia verificada y construcción narrativa. El caso más emblemático es el de Griselda Blanco, cuya vida inspiró desde Cocaine Godmother, protagonizada por Catherine Zeta-Jones, hasta la serie Griselda, con Sofía Vergara. Si bien estas historias la presentan como una mujer empoderada, valiente y estratégica, suelen suavizar el impacto humano de sus actos. En la realidad, Blanco fue responsable de decenas de homicidios y lideró una estructura criminal que operaba con extrema violencia, incluso involucrando a menores de edad. Otra figura que ha trascendido a la ficción es Sandra Ávila Beltrán, apodada la Reina del Pacífico. Este tema ha sido cuestión de múltiples debates, ya que, aunque la novela La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte y la serie de Telemundo aseguran no estar basadas en su vida, los paralelismos entre ella y la protagonista, Teresa Mendoza, han sido ampliamente señalados en medios. Sandra Ávila Beltrán incluso demandó a Telemundo en 2022. En marzo de 2023, el INPI reconoció que la cadena había utilizado su imagen sin autorización, fallando en favor de Ávila Beltrán.
Además, su figura sirvió de inspiración para el personaje de Isabela Bautista en Narcos, México, como ha reconocido la propia actriz Teresa Ruiz y diversos medios especializados. En estas adaptaciones, Ávila es retratada como una mujer refinada, seductora y estratégica, capaz de mover cargamentos y negociar con altos mandos. Pero rara vez se aborda el impacto real de sus decisiones en comunidades enteras, lo que deja fuera una parte crucial de su historia. Lo mismo ocurre con Marjorie Chacón Rosell, la guatemalteca apodada la Reina del Sur, un mote que coincidentemente comparte con el personaje ficticio de Pérez Reverte. Su historia ha sido fragmentada en la ficción, quedando alejada de la complejidad real de su rol como una de las principales proveedoras de clanes en México y Centroamérica. Chacón no solo dirigía rutas de tráfico, gestionaba operaciones financieras sofisticadas mediante empresas fachada como Delpsa y Siconsa, y movía decenas de millones de dólares al mes. Aunque su operatividad era invisible para el ojo común, su influencia económica era crítica en los flujos ilícitos. Sin embargo, en los productos culturales tiende a enfatizarse su elegancia, su aura ambigua o su presencia física, mientras que sus habilidades estratégicas quedan casi siempre omitidas. La figura de Rosario Tijeras también merece mención. Inspirada parcialmente en Diana Carolina Jiménez Maldonado, vinculada al microtráfico y homicidios en Medellín, ha sido adaptada a la literatura, el cine y telenovelas, pero entre la joven real y su versión ficcionalizada hay una brecha notable. En la ficción, Rosario es una mujer sensual atrapada entre amor y violencia. En cambio, la figura real enfrentó cargos por homicidio agravado y asociación ilícita. Esta disparidad revela un patrón común. Las mujeres criminales se convierten en objetos narrativos, frecuentemente despojadas de su brutalidad o transformadas en víctimas románticas. Incluso los perfiles más secundarios han servido de base para narrativas populares. Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido retratada como una mujer atrapada entre lealtad conyugal y poder. Su figura inspiró el libro Emma y las otras señoras del narco, publicado en 2021, de Anabel Hernández, la cual intenta desmontar la idea de que estas mujeres eran meramente acompañantes. Sin embargo, en la cultura de masas, presuntamente Emma se ha convertido más en una figura mediática, presente en reality shows, moda y redes sociales, que en un sujeto de análisis profundo. La película María Llena Eres de Gracia abrió un espacio relevante al retratar con sobriedad la experiencia de las denominadas mulas, mujeres que, en contextos de extrema necesidad o coacción, transportan drogas ocultas en su cuerpo. A partir de esa línea surgió Sin tetas no hay paraíso, inspirada en hechos reales, pero derivada luego en narrativas centradas en la belleza, la ambición y el lujo. Estas representaciones han fluctuado entre la victimización y la glorificación, dejando escaso margen para un análisis más matizado y realista del fenómeno. Este tratamiento superficial no es casual. La forma en que los medios y la ficción retratan a las mujeres del crimen influye directamente en la percepción pública de sus actos. Mientras que los hombres suelen presentarse como líderes calculadores, las mujeres aparecen como víctimas de sus circunstancias o como figuras exóticas que desafían los estereotipos. Esta narrativa perpetúa la falsa idea de que su implicación es accidental, emocional o secundaria. Sin embargo, la realidad judicial cuenta otra historia. Más del 60% de las mujeres encarceladas en países como México o Colombia lo están por delitos vinculados al tráfico de sustancias. Muchas fueron reclutadas para funciones de bajo nivel, jóvenes, madres solteras, sin acceso a educación, pero otras, como hemos visto, han dirigido operaciones transnacionales y tomado decisiones que impactan vidas. No son anomalías, son piezas activas de un sistema criminal que ya no distingue género para ejercer control y violencia. En estos últimos minutos, reflexionaremos sobre el futuro de las mujeres en estas estructuras,
el papel que juegan los factores sociales y culturales en su ascenso y, finalmente, sobre qué lecciones podemos extraer de sus historias reales para entender el crimen organizado desde una óptica más completa, sin caer en estereotipos, pero tampoco en negaciones ingenuas. Porque, a medida que los grupos criminales se diversifican, también lo hacen sus liderazgos. El retrato que tradicionalmente reservaba para las mujeres un lugar pasivo o secundario ha quedado obsoleto. Las estructuras del crimen organizado han evolucionado y con ellas la participación femenina. Hoy, las mujeres no solo transportan, no solo lavan dinero, no solo brindan apoyo logístico, también diseñan rutas, ordenan homicidios, negocian con estructuras internacionales y manejan millones de dólares en operaciones clandestinas. Este cambio no se explica solo por la transformación interna de los grupos criminales, sino también por su entorno. La violencia estructural, la pobreza crónica, la marginación educativa y la debilidad institucional en muchos países de América Latina siguen siendo factores determinantes. Para muchas mujeres, el acceso al crimen organizado no fue solo un atajo hacia el dinero, sino también una oportunidad de ejercer poder en un contexto donde históricamente han sido excluidas. En esas condiciones extremas, el ascenso criminal se convierte, para algunas, en un mecanismo tanto de supervivencia como de validación personal. Pero esto no justifica, ni exime, ni romantiza. La investigación periodística evidencia que la violencia ejercida por algunas mujeres puede ser tan extrema, o más, que la de sus homólogos varones. Erlinda Bobadilla, alias La Chinda, recibió 20 años de prisión por coordinar asesinatos en Honduras, utilizando castigos ejemplares. Guadalupe Fernández Valencia, alias La Patrona, imponía sanciones físicas extremas contra transportistas que incumplían sus órdenes. Yesenia Pacheco, alias La Güera Loca, se autodenominaba La Matacetas y lideró un grupo de sicarias que secuestraban, torturaban y ejecutaban brutalmente, incluidas decapitaciones. Estos no son desvíos aislados, son expresiones reales de poder criminal femenino. Desde la criminología, estudios recientes contradicen la idea de que las mujeres utilizan métodos menos agresivos. En el crimen organizado las reglas cambian, el respeto se gana y se mantiene mediante la fuerza. En este contexto, muchas lideresas han adoptado, replicado o perfeccionado patrones violentos, algunas con frialdad táctica, otras con brutalidad directa, pero todas entienden que no basta con ser inteligentes, hay que ser temidas. En este panorama complejo surgen preguntas inevitables. ¿Por qué siguen siendo desconocidas para el gran público? ¿Por qué los titulares se concentran en capos masculinos? ¿Es ocultamiento desde dentro de los grupos? ¿O son los medios y la justicia quienes mantienen esos sesgos? La periodista Débora Bonello, cuya investigación ha sido clave para comprender el rol de las mujeres en el crimen organizado, advierte que persiste una dinámica de invisibilización alimentada por prejuicios sociales e institucionales. Según su análisis, los medios, el sistema judicial y la narrativa dominante tienden a minimizar o ignorar la presencia de mujeres con liderazgo real en estas estructuras criminales, perpetuando la idea de que su participación es secundaria o anecdótica. Esa invisibilidad, sin embargo, podría estar llegando a su fin. Con el auge de contenidos digitales, juicios públicos transmitidos internacionalmente y el acceso a bases de datos judiciales, ya no es posible borrar del relato a las figuras femeninas en el crimen organizado. Su impacto es tangible. Algunas de las mayores condenas de las últimas décadas han sido impuestas a mujeres por tráfico de sustancias, y varias colaboraron con la justicia, siendo piezas clave para derribar estructuras criminales enteras. El verdadero desafío ahora es contar estas historias con equilibrio, sin convertirlas en heroínas, ni reducirlas a víctimas, sin ignorar su violencia ni celebrarla. Estas mujeres existen, han existido y seguirán existiendo mientras persistan las condiciones que las sustentan.
Comprender sus trayectorias no es justificar, sino observar la realidad con precisión y profundidad. Y en ese ejercicio de comprensión crítica, el relato deja de ser morbo y se convierte en herramienta. Porque al final, el crimen organizado no distingue género. Pero la justicia, la memoria y la narrativa deben aspirar a no hacerlo tampoco. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia real de las patronas del silencio. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte tu opinión en los comentarios. Y recuerda, aquí en el Hampa Bruta no glorificamos, analizamos. Porque solo comprendiendo las raíces del crimen es posible cuestionar su permanencia. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.